Muy buenos días a todos, soy Padre Natanael, misionero en Italia. Hoy día es el 24 de febrero del año 2025. Hoy estamos celebrando lunes de la séptima semana del tiempo ordinario. Y el Evangelio de hoy se toma del Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versos 14 hasta 29. Cuando volvieron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron en medio de una gran multitud, discutiendo con algunos escribas. En cuanto la multitud distinguió a Jesús, quedó asombrada y corrieron a saludarlo. Él les preguntó, ¿sobre qué estaban discutiendo? Uno de ellos le dijo, Maestro, te he traído a mi hijo, que está poseído de un espíritu mudo. Cuando se apodera de él, lo tira al suelo y lo hace echar espuma por la boca. Entonces le crujen sus dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que le expulsara, pero no pudieron. Generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Y ellos se lo trajeron. En cuanto vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al niño, que cayó al suelo y se revolcaba, echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que está así? Desde la infancia, le respondió, y a menudo le hace caer en el fuego o en el agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos. Si puedes, respondió Jesús, todo es posible para el que cree. Inmediatamente el padre del niño exclamó, creo, ayúdame porque tengo poca fe. Al ver que llegaba más gente, Jesús increpó al espíritu impuro, diciéndole, espíritu mudo y sordo, te lo ordeno, sal de él y no vuelvas más. El demonio gritó, sacudió violentamente al niño y salió de él, dejándolo como muerto, tanto que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó, y el niño se puso de pie. Cuando entró en la casa y quedaron solos, los discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió, esta clase de demonios se expulsa solo con la oración. Y el Evangelio de hoy nos habla mucho del gran don de la fe, pero nosotros podemos pensar y meditar sobre 3 puntos. En primer lugar, la necesidad de no estar escandalizados. Segundo lugar, la necesidad de pedir el don de la fe. Y por último, la necesidad de la oración. En primer lugar, no hay que estar escandalizados cuando vemos las debilidades o las fallas de los demás. Fíjense lo que el padre de ese niño dice a Jesús, sabiendo que Jesús es el quien hace los milagros. Es Él que ha ayudado, ha sanado tantas personas que han sufrido terriblemente en sus vidas. ¿Qué es lo que dice el Padre? Dice, si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo, ¿no? Y después Jesús, es interesante, repite esas palabras. Si puedes, respondió Jesús, todo es posible para el que cree. Entonces, por un lado, podemos entender perfectamente la respuesta del padre, ¿no? Porque obviamente estaba muy preocupado por su hijo y seguramente había pedido a todos, a una persona que tenía fama de sanación o que una vez escuchó que podía tal vez hacer algo en contra de un demonio, seguramente había pedido a todo el mundo para ayudarle. Y, sin embargo, sin éxito. Y como ya sabemos, hace poco tiempo, incluso pedía a los discípulos, que tenía esa reputación, esa fama de poder haber exorcizado los demonios de otras personas. Entonces viene a los discípulos y dice, aquí tengo la respuesta. Y no. Un fracaso total. Entonces, tenemos que preguntarnos, entonces, todos esos fracasos, fallas, ¿qué tiene que ver con la capacidad o el poder de Jesús? Absolutamente nada. Absolutamente nada.
las fallas o los fracasos de esas personas no tienen nada que ver con el poder de Jesús. No afecten su poder. Como también las fallas de las personas, de las otras personas, no tienen ninguna consecuencia sobre la santidad de Cristo. Entonces, el número, la importancia, la seriedad de las fallas de las personas que están alrededor de nosotros o en la iglesia, al final de cuentas, no afectan la santidad de Cristo. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces, nuestra fe también debe ser lo mismo. Entonces, ya llegamos a nuestro segundo punto. Vemos claramente la necesidad que tenemos para tener una fe más grande y más profunda. Es interesante cuando el padre habla, dice que habla normalmente, dijo de su hijo. Pero cuando llega al punto de pedir más fe, nos dice, inmediatamente el padre del niño exclamó, o a veces gritó, ¿no? Es obvio que sí, quiso la sanación de su hijo. Pero no debemos pensar que hay una cierta límite o mínimo de fe para tener esa cantidad de fe y ya estamos bien, ¿no? La oración del Padre también tiene que ser nuestra oración. Como dice él, creo, ayúdame porque tengo poca fe. Y sí, siempre podemos tener más fe. En una de sus cartas decía el gran San Juan Bosco, dice, si hubiese tenido 100 veces más fe de la que tengo, hubiera hecho 100 veces más de lo que hice. Estamos hablando de San Juan Bosco, ¿no? Si hubiese tenido 100 veces más fe de la que tengo, hubiera hecho 100 veces más de lo que hice. Y estamos hablando de un santo que construyó iglesias, era director espiritual de muchos otros santos, un gran confesor. Anda a saber cuántas almas pudo salvar, ¿no? Y en tercer lugar, vemos claramente la necesidad de la oración y también de nuestra conversión constante, ¿no? Cuando Jesús se entera de la situación, no solo no solo habla a los apóstoles. No, su respuesta es claramente generación incrédula. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? O sea, es una respuesta para todos, ¿no? Entonces, aquí Jesús nos hace entender el problema verdadero. No es solo un demonio que no quiere salir. El problema es la falta de fe. Y eso vemos también en su explicación a los apóstoles, como dice, en privado, ¿no? ¿Y qué dice él? Esta clase de demonios se expulsa solo con la oración. Es una llamada a más oración y una conversión, a tener una comunión más profunda con Dios. Cuando Jesús envió a sus discípulos, cuando los mandó a predicar, Él les dio poder sobre los demonios. El problema no es ni con Jesús ni con el poder divino, sino con nosotros. Porque nosotros somos los instrumentos de Dios, pero también podamos ser los instrumentos que impiden la obra de Dios. Entonces, hoy día debemos examinarnos bien sobre la fe. Nos dejamos estar escandalizados cuando vemos cosas así feas en el mundo. Reconocemos la necesidad que tenemos para tener una fe más profunda. Y rezamos para pedir esta gracia. Entonces pidamos por intercesión de María Santísima, Madre de la Fe, la gracia de siempre volver a ver a Cristo y pedir su gracia para que nosotros también podamos ser santos. Que así sea.